Fíjense ustedes que en Brasil las autoridades informaron este miércoles que al menos 100 personas murieron por causa de las lluvias que azotan al sur del país. Además notificó que el número de desaparecidos se elevó a 128 y otros 372 resultaron heridos. Ahora, más de 1.4 millones de personas resultaron afectadas por las lluvias en el estado de Río Grande do Sul, que es el más golpeado. Está justamente al lado de Uruguay, es decir, está en el sur de Brasil y está pegadito a Uruguay. Más de 163.000 personas se encuentran sin hogar y otras 66.761 han sido acogidas en refugio. Aquí está el mundo girando y estamos ubicándonos acá en esta parte inferior. Aquí está Río Grande do Sul, en esta zona, al lado de Uruguay. Pero también está pasando cosas en el resto del planeta. Por ejemplo, en Kenia, que está por acá, en esta zona, que es la misma zona tropical, porque estamos hablando del trópico, entre el trópico de Capricornio y el Ecuador. Acuérdense que hay dos trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio. En este caso, el Brasil y Kenia están siendo afectados por eso. La crisis climática se acrecienta en varios países mediante olas de calor, inundaciones y otras expresiones climáticas. El sudeste asiático es atacado por altas temperaturas. India alcanzó 43 grados centígrados y el sur de Vietnam, la evaporación de los lagos ha ocasionado el deceso de miles de peces. Por su parte, Rusia, Brasil y Medio Oriente viven devastadoras inundaciones, dejando cientos de muertos y desaparecidos. Mientras tanto, Kenia, que ya lo mencionamos, enfrenta fuertes lluvias y deslizamientos de tierra que ha afectado la producción agrícola y ha acabado con la vida de muchos ciudadanos, centenares, por cierto. Pero recuerden, siempre hacemos una pregunta. Debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos, como sabemos, ya han respondido, han participado, pero para los que están viendo el programa ahora y quizás no lo sabían, vamos a recontextualizar la pregunta y las opciones para las respuestas. En el planeta se observan variaciones climáticas extremas, lluvias, calor, nevadas, sequías, tornados en diferentes regiones, provocando graves consecuencias sobre la actividad humana. ¿A qué se debe esto? Ponemos 4 opciones. 1, contaminación global. 2, evolución natural del planeta. 3, ambos factores. Y 4, impacto industrial. Puede ser que ustedes piensen que son las 4, pero respondan una para ver cuál es la situación, porque si no has participado, puedes hacerlo ahora a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @elmundoenelsur, @GuillermoTelesur y @MásGenteDespierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando alrededor de estas opciones. Hoy vamos a tener, como hemos hecho en algunos momentos, un experimento que siempre ha dado buen resultado, que es tener a 2 entrevistados al mismo tiempo. No se trata de un debate, sino más bien de complementar ideas que cada uno tenga en relación con esto, ¿verdad? Hemos invitado a Eder Peña, que es investigador y columnista de Misión Verdad, quien nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Y también a Luis Mariano Rendón, que es abogado ambientalista, quien nos acompaña desde Santiago de Chile. ¿Lo podemos tener en pantalla? Ah, no. Ahí está. Ahí está el venezolano y el chileno. El de franela roja es el venezolano, ¿verdad? Que es Eder, y el otro, pues, es Luis Mariano Rendón. A ambos les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No te preocupes. Y entonces, Eder me escucha, Eder. Eder es el que no me está escuchando. Vamos a tratar de rescatar el audio. Por lo pronto vamos a hablar con Luis Mariano. ¿Cómo está el clima allá en Chile? ¿Dónde estás tú? ¿En qué parte? ¿En Santiago? En Santiago, sí, bastante frío. Hemos tenido la entrada del invierno con bastante rigor. Tuvimos el día de ayer en prácticamente todo el país, salvo el extremo norte. Tuvimos lluvias muy copiosas y luego un frío bastante intenso que dejó una cantidad de nieve importante en distintos sectores del país. ¿Y eso es normal, lo que está pasando? La intensidad de las precipitaciones, yo diría que no.
Sí, por supuesto, ya estamos en el mes de mayo y usualmente debiesen haber precipitaciones, pero la intensidad con que estas se están presentando no es lo normal. Bueno, esto es una de las cosas que en general los científicos han predicho que son las que vienen asociadas al cambio climático, que los fenómenos atmosféricos son más intensos, que antes podíamos tener lluvias, por ejemplo, en nuestro país, más prolongadas, pero más suaves. Ahora las tenemos más cortas y más intensas. Y por supuesto, una lluvia más intensa provoca una serie de daños que no provocaban las lluvias prolongadas y más suaves. Eh, si estuviéramos hablando de un cuerpo, de una persona, y tú fueras el médico, eh, ¿qué síntomas observas en el planeta? ¿Qué lugares ves que están afectados diferente a lo que se supone sería lo normal? O sea, ¿qué observas en el planeta en torno a los cambios climáticos? Si se puede hablar de crisis climática, si se puede hablar de un fenómeno diferente, no sé, porque tú sabes que hay la idea de que el planeta se está moviendo, que él hace cambios naturales, que está en un proceso de evolución natural. Algunos piensan eso, otros creen que es el impacto humano. ¿Qué ves tú en el planeta que sea, digamos, preocupante, como síntomas de que algo está pasando? Respecto de las causas, bueno, la gente, cada cual puede opinar lo que quiera, pero debemos recurrir a alguna fuente que sea relativamente fidedigna. Y lo que constituye la opinión científica del mundo, que está concentrada en este tema en el panel intergubernamental de Naciones Unidas, el panel científico intergubernamental de Naciones Unidas, ha señalado que claramente aquí el factor humano, el factor antrópico, es lo fundamental dentro de esta crisis climática que estamos viviendo y que se debe a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera en unas cantidades que son superiores a los que los procesos atmosféricos son capaces de reabsorber. Y que esto se viene dando desde la revolución industrial y por supuesto ha llegado a su máximo en las décadas recientes. Y eso, de acuerdo a la opinión científica informada, es la causa de lo que estamos viviendo. Eder, ¿tú me estás escuchando? Eder Peña desde Venezuela. Te escucho. Sí te escucho, Luis Guillermo. ¿Y Con algo de escuchaste lo que dijo dificultad, el pero te amigo de escucho. Chile? ¿Sí? ¿Escuchaste lo que dijo el amigo de Chile? Sí, logré escuchar algo de Ajá, lo que con dijo. respecto a lo que él dice, pues yo le preguntaba qué observa él en el planeta en este momento, entendiendo que el planeta es como un cuerpo, un cuerpo, supongamos que tú eres un médico, él es un médico y opinó, ahora tú eres otro médico, me dice, ¿qué síntomas observas en el paciente que signifiquen alguna preocupación o es normal? No, yo no soy médico, yo soy biólogo. Sí, pero digamos, como médico del planeta. Imagínate que tú eres un médico del planeta y estás examinando al paciente y eres un biólogo. ¿Qué le está pasando al paciente? ¿Está bien? ¿Es normal? ¿Son síntomas normales? ¿O está viviendo algunas cosas que...? ¿Ah? Está descompensado el paciente. Ajá, ¿por qué? Fíjate, el tema, bueno, tiene como muchas ópticas, además de la crisis climática. Como sabemos, estamos en una crisis civilizatoria. Es decir, los factores estructurales digamos, que han estado incidiendo para que el paciente empeore se mantienen intactos. Es decir, hasta ahora quienes tienen que tomar decisiones para evitar que el paciente empeore, no han tomado las decisiones, por lo menos no han llevado ni siquiera al consejo médico la situación del paciente. Digamos, hacen como una especie de pantomima en la que van buscando mostrar que tienen algunas voluntades, pero en lo material no se ve nada. Ahora, No, ¿cuál es se el aspecto científico que tú, digamos, respaldas con respecto a esa descompensación del planeta? ¿Qué es lo que tú dices? Mira, está pasando esto. Bueno, fíjate, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Kenia, que se ha atribuido al cambio climático, no tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en Brasil.
digamos, el fenómeno del Niño, que es el que está afectando el sur de Brasil, que por cierto, no sé, tú lo debes recordar, hace pocos meses vimos cerca de allí, de Río Grande do Sul, vimos en Uruguay una sequía en donde la gente de Montevideo estaba tomando agua salobre porque no tenían fuentes de agua dulce, de agua potable para poder tener sus actividades cotidianas. Bueno, hoy en día esa misma región está cayendo, por lo menos hasta ahora ha caído la mitad de agua que debería caer por lo menos en un año. Y eso ocurrió en 10 días. Es decir, que en 10 días llovió la mitad de lo que llueve en un año. Entonces, esto se debe precisamente al fenómeno del Niño, que se origina en un calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico. Sin embargo, en el Océano Índico, que es el que está frente a Kenia, está ocurriendo digamos, un desbalance en lo que se llama el dipolo oceánico del Índico. Y es un fenómeno parecido también de calentamiento y enfriamiento de agua que genera un desbalance en todos los eventos meteorológicos que ocurren normalmente en un año. Y en el caso de Kenia ya es la tercera vez que en menos de 12 meses se presentan, y bueno, en Brasil creo que también, en Brasil en septiembre, en esa misma ciudad, en Porto Alegre, hubo eventos meteorológicos extremos de lluvia. Bueno, Eder y Luis Mariano, permítame agregar algunos elementos que pueden ser útiles para comprender más el fenómeno o los fenómenos. Cambios climáticos desbordan intensas lluvias en Brasil y han causado estragos a su paso, con un saldo de centenares de fallecidos, miles de heridos y desplazados por las gigantescas inundaciones. Autoridades nacionales señalan que unas 230.500 personas han tenido que abandonar sus hogares y más de 1,5 millones se han visto afectadas por las inundaciones al sur del país. Igualmente, las precipitaciones han dejado sin agua y electricidad a la mayoría de los pobladores, sumado a costosos daños materiales en carreteras, puentes y otras infraestructuras urbanas. Según informes oficiales, los cuerpos de seguridad y rescate junto a las Fuerzas Armadas trabajan en conjunto para ubicar a la mayor cantidad de afectados para dirigirlos a lugares seguros. Bueno, Luis Mariano, tú eres abogado ambientalista. En estos términos, como abogado, si tuvieras que denunciar a alguien por este delito que se está cometiendo contra este paciente que está descompensado, como dice Eder, si hay un culpable, un causante de esa descompensación del planeta, ¿a quién acusarías? ¿Qué le dirías al fiscal del Ministerio Público? Sí, evidentemente aquí hay culpables, digamos, y estos culpables son los grandes países industrializados, que son los que han emitido desde la revolución industrial esta gran cantidad de gases de efecto invernadero que se han acumulado en la atmósfera, que tienen un periodo de vida muy largo y que son los responsables de lo que está ocurriendo. No son fundamentalmente los países del sur, sino que los países de lo que se conoce como el norte global, los responsables de esto. Entonces, si hay que acusar a alguien, son ellos. ¿Y qué es lo que, bueno, y qué se saca con acusar? Bueno, el indicar que hay unos principales responsables son también los que deberían asumir una cuota muy importante del apoyo que necesitan los países del sur para poder hacer frente a este fenómeno que no lo han causado estos países del sur. Eder, ¿tú estás de acuerdo con esa apreciación del abogado? Como biólogo, ¿tú crees que si te llamaran a un tribunal y dijeran, mira, necesitamos un testigo de excepción, un científico, ¿tú acompañarías esa denuncia de Luis Mariano? Sí, claro. El tema no es solamente cómo el norte global hoy en día o en los últimos 50 años ha desarrollado o ha desplegado un modelo civilizatorio que ha generado la cantidad de gases de efecto invernadero, sino el modo como el entramado corporativo, que es quien sostiene el poder de esos países del norte global, ha organizado el planeta de tal manera que, por ejemplo, en el tema de las ciudades, digamos, la conflictividad que se aproxima
que se aproxima, no, que está presente, es elocuente. Fíjate, en India, hoy en día, y en Filipinas y en otros países del sur de Asia y del sureste asiático están llamando a confinamiento climático. Imagínate tú un país como India, que en 2050 se espera que Mumbai sea la ciudad más poblada del planeta. Si hoy en día están teniendo este tipo de crisis, que han tenido que decirle a la gente que llegue, que deje de salir de sus casas, porque la gente puede entrar en shock térmico, es decir, las personas después de 40 grados de sensación térmica colapsan su salud. Entonces, ya esto no es un problema solamente geopolítico, sino que ya es un problema de salud, es un problema que va trascendiendo digamos, a otras dimensiones de la vida que nosotros al final es lo que defendemos. En un modelo que ha privilegiado precisamente patrones extractivos exagerados, que ha convertido a estos países del sur, a nuestros países del sur global, en sus minas, en sus reservorios, que controla el modo como se desarrolla la red de vida de la naturaleza. No solamente se trata de unos países del sur global, del norte global, sino que estamos hablando también de un sistema que ya tiene características de era geológica, que se le ha llamado capitaloceno, por los profundos impactos que ha generado en la vida planetaria, en la decisión de cada ser humano, en el proceso biológico de cada individuo y de la naturaleza que no es humana también, es decir, de las plantas, de los ecosistemas. En cada una de sus espacios y dimensiones, el capital ha llegado y está impactando, no solo a través de la crisis climática, sino de la crisis de diversidad biológica que hay, de las grandes extinciones de especies, ya las fuentes de pesca que se están agotando, el agotamiento también de las fuentes energéticas. Es decir, estamos en un modelo de apropiación de la naturaleza que ya tiene al mundo en vilo. Eder, tú mencionaste al fenómeno del Niño y si me permites voy a agregar algunos elementos vinculados con ese fenómeno, porque uno de los desastres naturales que causó más estragos en América Latina durante el año 2023 justamente ha sido el fenómeno del Niño, que como tú explicaste, se trata de un calentamiento del Océano Pacífico, en una parte de él. Según la Organización Meteorológica Mundial, una agencia dependiente de las Naciones Unidas, aseguró que el 2023 estuvo marcado por el impacto del calentamiento global, provocado por la actividad industrial, como tú lo decías y como lo decía también Luis Mariano. Y de acuerdo con el informe, el año pasado fue el más cálido registrado en la región latinoamericana, ocasionando un aumento en el nivel del mar, el retroceso de los glaciares, que no es otra cosa que el deshielo, ¿no? Se están derritiendo, y un gran cambio en las precipitaciones. Para el organismo, el fenómeno de El Niño ha sido el desastroso fenómeno natural más presente en el territorio, pues de 67 episodios climáticos, 77% están vinculados con tormentas e inundaciones asociadas a este fenómeno. Ahora, vamos corrido, ¿verdad, compañeros? Ah, claro, porque normalmente a esta hora hacemos un corte, pero como están como los dos personajes juntos, vamos a aprovechar el tiempo. Y bueno, Luis Mariano, El Niño. Pero El Niño es un muchacho que se presenta cada 2 o 7 años, él aparece, y es un fenómeno que quizá Eder nos podría explicar mejor, pero no es El Niño el culpable de todo esto. ¿O crees tú, de acuerdo con tu experiencia como abogado ambientalista, que El Niño aparece con más frecuencia debido a la conducta humana? ¿Hay alguna evidencia de eso? Bueno, Luis Mariano, el chileno. Científico. Sí, de acuerdo a la literatura científica, como te decía antes, los fenómenos climáticos que se han presentado históricamente, como el fenómeno del Niño, se siguen presentando, pero con características mucho más agudas, producto de la situación de cambio climático que hemos vivido. Entonces, ese es el problema, que si bien es cierto, esto siempre ha ocurrido en el fenómeno del Niño, por ejemplo, en Latinoamérica
habíamos convivido con esto, las características que presenta ahora son mucho más fuertes y hacen que los sistemas humanos se vuelvan mucho más vulnerables a estos impactos naturales y por lo tanto los desafíos que tenemos por delante son tremendos, son gigantescos en términos de preparar a nuestras sociedades para enfrentar estos impactos. Aquí el tema de la crisis climática, por supuesto que hay que tratar de evitar que se siga agudizando, pero la crisis climática ya la estamos viviendo. No es algo que podamos detener y que ya no va a ocurrir, la estamos viviendo y por lo tanto tenemos que generar sociedades más resilientes, es decir, que tengan la capacidad de enfrentar estos impactos y de sobrellevarlo de la mejor manera posible, de reducir en la mayor medida posible el sufrimiento humano que traen aparejado. Y esos son desafíos tremendos que tienen que ver, por ejemplo, con preparar las infraestructuras de nuestros países para que sean más resistentes a fenómenos como las inundaciones, a lograr una coordinación entre nuestros países para que nos podamos asistir mutuamente, que más que estar viéndonos como eventuales enemigos por un territorio o por otro, que ha sido la historia de Latinoamérica con esta guerra incluso que hemos tenido entre nuestros pueblos, que entendamos que la sobrevivencia de la mejor manera posible implica que nos tenemos que coordinar, que por ejemplo cuando tenemos un grande incendios forestales en Argentina, bueno, que las capacidades que tiene Chile vayan inmediatamente en apoyo de ese desastre que está ocurriendo, o viceversa. En Chile también hemos tenido tremendos incendios forestales, producto de esta elevación de la temperatura que se ha venido produciendo, y tener las capacidades de Argentina o de Brasil para poder enfrentar. Tenemos que entender que al menos como latinoamericanos, la necesidad de unirnos para poder sobrevivir de mejor manera es hoy día una urgencia, no es simplemente una consigna política, esto de siempre, sí, bonito, la unidad latinoamericana. Hoy día es una necesidad absoluta para que nuestros pueblos reduzcan los niveles de sufrimiento que traen asociados esta crisis climática. Fíjate, vamos a ver ahora, con tan solo 5 meses del año 2024, la ONU alerta que podría ser aún más cálido que el anterior. El medio que vemos en pantalla ahora, no sé si ustedes lo ven allá en sus lugares donde se encuentran, el diario Las Américas destaca una alta posibilidad de que este 2024 sea el más cálido de la historia. Las altas temperaturas en la Tierra, el aumento de gases invernadero y el derretimiento de los glaciares sin precedentes significan una alerta roja para la Agencia Climática de las Naciones Unidas. Aseguran que la Tierra está al borde del precipicio, pero es importante recordar que las grandes potencias hegemónicas que pregonan velar por el medio ambiente son las que tienen más responsabilidad porque hacen más daño. Bueno, Eder, estamos contigo ahora, Eder. Ahora vamos en la etapa donde nosotros tenemos que averiguar o proponer cuál es la solución. Eder, desde el punto de vista como biólogo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomienda el biólogo frente a esta realidad? ¿Qué debemos hacer los seres humanos para que nuestro planeta, nuestra casa, nuestro hogar pueda ser rescatado de esta especie de agonía que está viviendo? Bueno, lo primero que creo que nos urge es desertar del capitalismo. Obviamente esa transición no debe ser abrupta, no debe ser, no es para 2 días, no es para pasado mañana, pero precisamente que el diario Las Américas pueda dar una noticia así y que si bajas un poco más, te mueves un poco más dentro de ese mismo medio, está agudizando la confrontación y la atomización por lo menos del continente latinoamericano, es ya una muestra de cuál es el nivel de fragmentación que tenemos como sociedad y que esa fragmentación además nos las venden estos mismos medios. El tema de Latinoamérica, por lo menos en el tema de cambio climático, igual que Asia, igual que África, tiene que ver con que el cambio climático es una bomba solo matapobres. Si tú ves esas mismas noticias, los más afectados precisamente son las clases trabajadoras. Y son diarios como el diario Las Américas
los que precisamente promueven digamos, modelos de vida, modelos políticos que buscan explotar precisamente a esas mayorías trabajadoras. Entonces, está todo unido y vemos cómo los medios nos lo presentan como si fueran cosas distintas. En el caso de América Latina, nosotros deberíamos empezar por reordenar y reorganizar nuestros territorios. Nosotros no podemos seguir promoviendo por lo menos el tema de las megaciudades. Ciudades como Porto Alegre, que hoy están bajo las aguas, fueron en un tiempo una ciudad se llamaba la capital de la democracia participativa. Porto Alegre entró desde 2015, 2017, antes del Mundial de Fútbol, en una especie de espiral especulativa inmobiliaria que transformó su territorio, que convirtió la ciudad en lo que no era. Se perdió la calidad de los servicios, colapsaron los servicios públicos, se privatizaron muchas de las condiciones de vida que permitían o que evitaban que el río que está adyacente a la ciudad ingresara e inundara zonas pobres. Bien, las fotos que uno ve, perdón, disculpa para terminar, para hacer realidad. Las fotos que uno ve ven la separación y el apartheid entre la gente pobre y la gente que no es pobre. Y las inundaciones han afectado precisamente a los barrios marginados de esa ciudad. Bien, eso lo vamos a ver a lo largo del planeta. Claro, tú dices que hay que esperar o desertar del capitalismo. O sea, pero sí, acuérdate que algunos dirán que es una utopía, ¿no? Pero también creo que fue Galeano el que dijo que una utopía es cuando tú avanzas hacia el horizonte y él se mueve y tú sigues avanzando. Pero bueno, de todas maneras, fíjate, tú piensas, y yo creo que estoy de acuerdo contigo, en cuanto a que el capitalismo es el responsable, pero recordemos que en el 2017, el entonces presidente de Estados Unidos y actual candidato Donald Trump, una expresión del capitalismo, se refirió a la crisis climática como un plan del gigante asiático, es decir, de China, para desacelerar el comercio manufacturero de ese país norteamericano. En su antigua cuenta de X, la estamos viendo allí, manifestó: el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos con el fin de hacer que la manufactura estadounidense no fuera competitiva. Más o menos así en su idioma, creo que fue lo que dijo Donald Trump. Mira, mientras Trump cree y perjura que la crisis climática es un invento chino, sigamos en la línea de los presidentes de Estados Unidos. El actual presidente, y que va a competir con este otro, de Estados Unidos, Joe Biden, durante la conferencia de la COP, que es una conferencia que se hace para hablar del ambiente en Glasgow, Escocia, en el Reino Unido, pareciera que su ajustada agenda lo llevó a caer del cansancio y durante 30 segundos se pudo ver al mandatario dormido en pleno de la reunión. Pero no fue el único que se dejó llevar por el cansancio. El primer ministro británico del entonces, Boris Johnson, también fue captado por acá. Vean ustedes cómo el pobre Joe Biden se duerme mientras hay un señor hablando sobre cómo resolver los problemas del clima. Claro, después le llegó un funcionario: presidente, despiértese. Le dijo: despiértese. Muchas gracias, Eder. Muchas gracias, Luis Mariano, a ambos. Quiero despedirlos por su importante aporte a este programa. No sé si están todavía en pantalla. Ahí está Luis Mariano, gracias. Hasta la próxima. Y Eder, que no lo veo porque creo que se cayó la señal, igual sabes que te queremos mucho. Gracias por tu aporte. Igual, Eder, muchas gracias. Sabemos que estás escuchando. Bueno, hasta luego. Ahora, déjenme aportar algo en nombre de todo el equipo. Es un lugar común decir que la Tierra es nuestro hogar, pero eso es un hecho irrefutable. Pero también decimos que el planeta es un cuerpo con vida propia. Eso también es un hecho, ¿verdad? Entonces, por lógica, podemos afirmar que habitamos y convivimos en un hogar con vida propia, por lo que somos responsables y corresponsables de lo que le pase a nuestro hogar, tal como nos pasa en nuestra casa, ¿verdad? Pues bien, así que todo lo que hagamos para identificar las cosas que nuestro hogar necesita, así como las amenazas que lo afectan, son asuntos que debemos resolver. Conociendo, aprendiendo, informando, actuando, participando, denunciando, compartiendo iniciativas para protegerlo y ayudarlo. Si cada uno quiere de nosotros y quiere y asume ser parte de la solución, pues bien, tal vez no podamos cambiar todas las cosas, pero si comenzamos por cambiar nosotros mismos,
Y aunque muramos sin ver los cambios que esperamos, vivir y luchar por ellos es más digno que sentarnos o acostarnos, como hace Biden, por ejemplo, a ver cómo se enferma y agoniza el mundo desde el sol.